Damos gracias a Dios porque estamos comenzando la 6ª lección de nuestro folleto sobre el gran conflicto, y esta semana vamos a estudiar un tema que en definitiva requerirá de cada uno de nosotros que prestemos mucha atención. Tomemos papel y lápiz si es necesario, Pastor Dani Perla, porque vamos a descubrir que hay mucho que estudiar. La Biblia es maravillosa por eso, porque también reta nuestro intelecto, y vamos a descubrir grandes cosas, porque vamos a hablar sobre los dos testigos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hoy nos vamos a introducir ya con esto, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, queremos pedir sabiduría. Esa es nuestra petición, y rogamos que tu Espíritu Santo impresione nuestras mentes, nuestros corazones, para que al estudiar tu palabra nos gocemos en ella y podamos sacarle el máximo provecho a la comprensión que tú quieres darnos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Quizá, Pastor Dani Perla, para comenzar nuestro tema para hoy, hay que decir que estos temas que están concentrados en el libro de Apocalipsis a veces pueden resultar un poco difíciles porque algunos tienen ciertas bases de interpretación que les hacen ir en una dirección o en otra. Sin embargo, quisiera que nos ayudara a comprender el tema de los dos testigos como está escrito en la Biblia, y vamos a ir a Apocalipsis 11. De hecho, que invitamos a todos nuestros amigos y hermanos que están sintonizando esta transmisión para que vayamos a Apocalipsis 11 y vamos a leer los versículos donde habla de este tema. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque, y eso se verá el día de mañana y el resto de los días de esta semana, porque tiene mucho que ver con la historia que ya se ha contado, que ya nuestro pastor nos ha ayudado a desentrañar en las lecciones pasadas. Así que Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 3, dice de la siguiente manera: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aunque el texto continúa hablando de ellos, eso se irá analizando en la semana. Quizá la primera gran pregunta que pueda surgir aquí es: ¿con qué debemos identificar estos dos testigos? Ya que mañana hablaremos un poco del tiempo profético que aparece ahí, pero hoy la identidad de estos dos testigos parece que es el tema que nos incumbe más, Pastor. Así es, bueno, totalmente de acuerdo, hermano Gerson, que la palabra de Dios nosotros tenemos que estudiarla con la palabra de Dios. Ella es su propio intérprete. Amén. Y como hemos estado estudiando, es la base de la cual nosotros debemos obtener todas nuestras enseñanzas, es el fundamento. Y quiero decirle que esta sección donde se habla de los dos testigos es una de las más difíciles, si podemos usar esa palabra, del libro de Apocalipsis. De hecho, esta sección comprende lo que tenemos ahí del capítulo 10, donde está la experiencia de Juan con el librito que comió, que era dulce en la boca, y amargo luego en el vientre. Amargo en el vientre. Lo menciono solo así porque no vamos a estudiar ese tema hoy. Esta sección está del capítulo 10 y el capítulo 11 entre las dos trompetas, la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y solo hay 7 trompetas. Esto indica que son eventos que están sucediendo hacia el final de la historia de este mundo. Ahora, en el capítulo número 10, nosotros encontramos en esta experiencia del apóstol Juan, que tuvo él en visión del librito, encontramos algunos elementos bien interesantes. Por lo menos quiero destacar, tal vez si podemos leer en nuestras Biblias, si podemos destacar esto que está relacionado con lo que vamos a ver con los dos testigos. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo número 6, y luego Apocalipsis 10 y versículos 10 y 11. O sea que vamos a leer el versículo 6 y luego el versículo o los versículos 10 y 11. Muy bien, y dice así:
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y luego en los versos 10 y 11 dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, noten que el contexto de esta visión de los dos testigos la encontramos cuando dice que el tiempo no sería más. Y esto nos recuerda a Daniel. Sí. En el libro de Daniel, nosotros tenemos varias profecías de tiempo, y cuando aquí dice el tiempo no sería más, quiere decir que se han cumplido esas profecías de tiempo, y a partir de ese momento vamos a entrar en un periodo donde ya no habrá profecías que hablen de un tiempo específico. O sea, vuelvo a repetir nuevamente, nos estamos acercando al tiempo del fin. Y cuando hubo esta experiencia en Juan con el librito, se le da una orden: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Quiere decir que habla de un énfasis renovado en la evangelización, que aunque han habido momentos de chasco, momentos amargos, bueno, lo que hemos estado estudiando, la palabra de Dios siendo quemada, prohibida de leerse, prohibida de ser estudiada, y es un asunto trágico, pero la Biblia predecía un momento donde otra vez iba a ser predicado el evangelio de la palabra de Dios. Entonces, a eso, ese es el contexto. Eso es lo que está antes. Por supuesto, hemos hecho esto muy rápido. Claro. Pero ahora vamos a los dos testigos. Hay dos versículos que no leímos por factor del tiempo, que son los primeros dos versículos de Apocalipsis 11, donde habla de templo, de medir, habla del atrio de los gentiles, habla de que va a ser hollado por 42 meses. ¿Sabe que todo eso, de acuerdo a los estudiosos, aquellos, o me refiero a los eruditos, los que están estudiando el texto con el lenguaje original, han encontrado que solo hay otro lugar en la Biblia donde se mencionan todos esos elementos juntos, y curiosamente es Levítico 16, que es el texto en la Biblia que habla del día de la expiación. Y cuando aquí habla de medir, voy a ir muy rápido porque no me voy a poder detener. Claro. Cuando aquí habla de medir, se refiere a juicio. Siempre que en la Biblia encontramos la medición, la medición es un concepto de juicio. Cuando encontramos hollar, bueno, de hecho en Lucas Jesús había dicho, cuando habló de la destrucción del templo de Jerusalén, usó también esta imagen de hollar, o sea, cuando el templo fue profanado, y tenemos el periodo 42 meses, pero solo lo menciono así para que continuemos viendo el contexto en el que esto está. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este número o esta medida de tiempo, 42 meses, en el Apocalipsis, siempre es una referencia a la actividad de los enemigos del pueblo de Dios. Wow. Siempre, cuando dice 42 meses. Ahora, ¿cuántos son 42 meses? Si nosotros lo multiplicamos cada mes por 30, ahí nosotros vamos a tener el número de 1260 días. Y noten que más adelante, el siguiente texto habla de 1260 días. O sea que estas unidades son correspondientes, están haciendo referencia a lo mismo. Solo que en el Apocalipsis, cuando habla de 1260 días, cuando lo presenta con esa numeración, se refiere a la actividad del pueblo de Dios. Muy bien. Así que lo que tenemos aquí es la actividad del pueblo de Dios contrastado con la actividad de los enemigos del pueblo de Dios, instigados, alentados, nosotros sabemos muy bien, por el enemigo de todas las almas, que es Satanás. Así entramos entonces ahora
a la identificación de los dos testigos. Bueno, porque si está hablando un poco acerca de la identificación del pueblo de Dios, ¿cómo se ve relacionado el pueblo de Dios con esto? ¿Y qué características nos da en estos textos para poder identificar a los dos testigos? ¿Y cómo eso tiene que ver con lo que hemos estado viendo en la historia sobre el hecho de que Satanás ha tenido una pugna siempre con la palabra de Dios? Muy bien, bien interesante. De hecho, la palabra testigo es una palabra que se usa abundantemente en el Nuevo Testamento, también juntamente con la palabra testimonio, el dar testimonio. En la época que estos testigos tenían que profetizar, es bien interesante porque encontramos ahí que son dos testigos, pero luego encontramos nosotros que habla como que fuera uno solo. Porque sí. Veamos por ejemplo el versículo 5, dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos, lo hace en singular. También en el versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Porque son dos testigos, pero al final la obra o el trabajo que hacen ellos es una unidad, o sea, no hay separación. Pero yo sé que la gran pregunta que tenemos ahora, bueno, identifiquemos quiénes son estos dos testigos. Porque dice tal vez alguno pueda decir, perdón, sí, adelante. Porque alguno puede decir, bueno, ¿será algún reformador? ¿Será algunos reformadores? Porque en el caso de algunos casos aparecían Juan Hus, Jerónimo, aparecían dos personas. ¿Quiénes serán? Muy bien. Nosotros quiero decirles que nosotros como adventistas del séptimo día, que hemos estudiado estas escrituras, de hecho el día de mañana vamos a ver el contexto en el que se dio esta fecha desde los 1260 días, lo vamos a estudiar en sí la fecha más en detalle el día de mañana. Nosotros al leer, bueno, de hecho el libro guía que estamos estudiando identifica plenamente a los dos testigos como la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora bien, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa declaración. Y cuando dice ahí, por ejemplo, que los dos testigos profetizaron vestidos de ropas ásperas, ¿qué significa? Es lo que hemos estado estudiando todo ese tiempo donde la palabra de Dios no se podía predicar libremente, no se podía estudiar, ni siquiera tener, como tenemos nosotros ahora, una Biblia en nuestras manos. No era posible. Entonces estaban trabajando ocultos, limitados, definitivamente. También nosotros tenemos ahí algunas cosas bien interesantes que hacen referencia a la palabra de Dios, como por ejemplo, si alguno quiere dañarlo, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Apocalipsis 11:5. El 6 dice, ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Y esto nos recuerda lo que tenemos ahí en la historia. Sí. Tanto la época de Elías, Elías cuando hubo fuego, cuando Elías oró, dejó de llover cuando él predijo que iba a haber sequía. Y luego el versículo 6, la otra parte dice, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ahí nos recuerda ¿a quién? A Moisés en Egipto, cuando se hicieron todas las señales delante del faraón. Así que definitivamente esto es una referencia a la palabra de Dios. Ahora solo quiero decir algo. Cuando uno estudia el texto, lo que estamos leyendo, un poco más, surgen algunos desafíos o surgen algunas preguntas, voy a decir, y lo que encontramos es que esto puede ser ampliado, porque si yo tengo la Biblia, pongamos esta ilustración, aquí los dos tenemos una Biblia, pero la Biblia en sí sola, por sí sola, es un libro, yo lo tengo ahí en mi biblioteca, no lo abro ni lo leo. Dígame qué poder va a tener este libro. Sí. Tiene que venir una persona, creer lo que dice la palabra de Dios, aceptar lo que dice la palabra de Dios para que esto tenga poder. Entonces aquí voy a decir lo siguiente. ¿Quién es el encargado de esparcir la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios y de creer la palabra de Dios? El pueblo de Dios. Bueno, no podemos decir que es el pueblo de Dios. Y entonces aquí nosotros encontramos
algunas referencias que pueden ser, que también está hablando del pueblo de Dios. De hecho, los versículos 1 y 2 hablan acerca del templo. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, voy a hacerlo así rápido, no puedo ir texto por texto, habla acerca de el pueblo de Dios como un templo. También nosotros tenemos aquí la visión de los 2 olivos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de Dios. Y en el mismo libro de Apocalipsis encontramos que las 7 iglesias están representadas por los candelabros, por los candeleros. Entonces, cuando nosotros vamos viendo estas cosas, nos damos cuenta que estos 2 testigos es la palabra de Dios siendo compartida por el pueblo de Dios con el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque ahí tenemos nosotros la referencia con los 2 olivos. ¿El olivo para qué? Para dar aceite a los candelabros. Y es el Espíritu Santo obrando. Incluso, voy a decir algo más, hermano Gerson, cuando Juan escribió esto, el Nuevo Testamento no estaba conformado como nosotros lo tenemos. Pero es interesante que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, encontramos, comenzando el libro, una referencia tanto en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 9, que el Espíritu Santo estaba ya obrando para conformar también lo que iba a ser para nosotros lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1, 2 y 9. Que dicen así, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Así que ahí tenemos nosotros la palabra de Dios que ellos conocían en ese momento era el Antiguo Testamento, pero el testimonio de Jesús eran los hechos de Jesús, los dichos de Jesús, su vida. Todo eso se estaba conformando en ese momento y por supuesto podemos decir también que el Espíritu Santo estaba obrando a través de esto. Dios siempre ha usado sus testigos. Hay algunas otras personas que cuando ven aquí una referencia, por ejemplo, a esto nos recuerda a Zacarías, cuando Dios animó a Josué y Zorobabel, eran 2, para que reconstruyeran el templo. Aquí, incluso esta obra de medición del templo es una obra de restauración, o sea, cuando alguien va a hacer una remodelación en su casa, vuelve a medir, está en actividad, Dios va a volver a restaurar la verdad. Y también nosotros podemos ver en esta profecía, se menciona Moisés, Elías, que interesantemente ellos estuvieron con Jesús en lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Así que podemos decir, hermano Gerson, yo creo que sin temor a equivocarnos, que estos 2 testigos representan a la palabra de Dios como nosotros la conocemos y la tenemos hoy, que es predicada por el pueblo de Dios con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y solo una cosa más, Elena White, que escribió el mismo libro, El conflicto de los siglos, también escribió en el libro que se conoce como Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, y ella hace referencia a la iglesia que pasa por esta experiencia de predicar como de luto por todo lo que hemos visto, por las persecuciones, pero que luego va a predicar con poder la palabra de Dios. Así que el pueblo de Dios también cumple ese rol, porque vuelvo a repetir, si tenemos nuestra Biblia, tenemos ahí la palabra, pero no hay nadie que la cree, que la vive y que la predica, esa palabra no va a desarrollar la función que tiene que desarrollar. Amén. Bueno, qué tremenda explicación. Y eso solo me lleva quizás a una pregunta final para terminar nuestro estudio con esta reflexión, pastor. Entonces, ¿qué peligro hay que una iglesia, un grupo de iglesias, una persona, un grupo de personas le reste importancia a parte de la Biblia? Lo digo porque modernamente se sabe, hay grupos de personas que dicen, bueno, está bien, ahí está la Biblia, pero el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Eso era viejo, eso es para otro tiempo, para nosotros no. O incluso, yendo al Nuevo Testamento, decir, esta parte sí me parece que es adecuada, esta ya no. ¿Qué peligro hay con restarle importancia a partes de la Biblia en nuestra proclamación del Evangelio? Bueno, es totalmente
peligroso. De hecho, si alguien me dice, yo solo creo en el Nuevo Testamento y el Antiguo, yo lo dejo a un lado. Es como querer sostener un techo sin fundamento, sin las columnas, sin paredes. No puede estar un techo ahí solo. Todo el Nuevo Testamento es definitivamente un cumplimiento de todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y ya lo vimos, el apóstol Juan dice, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero hay algo más, y qué bueno que me hizo esa pregunta. Porque ¿cuál era la función de los testigos? De hecho, en la Biblia se dice que toda palabra constará en boca de 2 o 3 testigos. Y Cristo viene a esta tierra. Amén. Y cuando Él venga, dice que los impíos van a ser destruidos por el resplandor de su venida. ¿Qué le da derecho a Cristo? Voy a preguntarlo de esta forma. Claro. De destruir a estas personas cuando Él entra a esta tierra. Bueno, ahí están los 2 testigos. O sea, cuando se ha predicado el Evangelio, y si no lo escuchamos, si no creemos las verdades de la palabra de Dios, entonces Dios puede proceder para poner fin al pecado en este mundo. Noten la importancia del testimonio, Sí. noten la importancia de la predicación del Evangelio. De hecho, cualquiera que sea, como interpretemos los 2 testigos, algo sí es seguro, hermano Gerson, la palabra de Dios tiene que ser proclamada, Amén. tiene que ser vivida, pero también dice Mateo 24:14, por testimonio. Noten cómo todo esto involucra al pueblo de Dios. Pero también la función de los 2 testigos en el Antiguo Testamento encontramos, creo que por ejemplo en Jeremías, que cuando había una disputa, o más bien una transferencia de la tierra, que decíamos, lo que ahora se conoce como una compraventa, yo tengo una propiedad, se la vendo a una persona, o viceversa, hay un documento ahí. En aquel tiempo, ¿cuál era el documento? En boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Entonces habían esos testigos para dar fe, sí, ya la tierra se pasó a esta otra persona. Ahora, cuando Cristo viene, Él viene a reclamar este mundo que siempre ha sido suyo, que quiso ser usurpado por el enemigo, y entonces Él tiene todo el derecho de reclamar. ¿Por qué? Porque ahí está la obra, el testimonio del pueblo de Dios que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es maravilloso, y recordemos, hay gran peligro tanto de rechazar la palabra de Dios como de que el pueblo de Dios se quede callado y no comparta estas verdades. Así que tenemos un gran desafío, y querido hermano, querida hermana, por favor, pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir con nuestra parte. Y pastor, ore por nosotros por eso, para que hoy también nosotros tomemos la palabra de Dios y podamos testificar de lo que Dios nos ha dado en ella. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos visto en tu palabra esta enseñanza maravillosa de los 2 testigos, que nos recuerda que tú tienes el control, que conoces el fin aún antes de que suceda, y que has hecho una provisión para cada situación. Ayúdanos a creer y obedecer tu palabra, que es verdad. Ayúdanos, Señor, para compartir también esta palabra y que haga el efecto que tiene que hacer en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.